Carla, ¿puedes traernos más copias de las hojas de ruta del módulo 3? Y de paso, ¿el proyector sigue sin funcionar? Levanté la vista un segundo desde el monitor de pruebas térmicas. Klaus ni siquiera había notado que yo era quien había diseñado ese diagrama de flujo, que las hojas de ruta eran mis esquemas, que el módulo 3 usaba 3 conceptos míos registrados en la oficina de patentes desde hacía 8 años. Ni lo sabía, ni le importaba. Sonreí, me levanté, fui por las copias, puse el proyector. Así funcionaba mi vida en Zindralogic GmbH. Entraba a las 6:40 am, antes de que los técnicos llegaran. Me iba a las 20:15, cuando el último gerente salía. Siempre apoyo administrativo, como le gustaba decir a Klaus cada vez que venían inversores o socios de alguna incubadora. Nunca coordinadora de innovación, nunca coinventora, y mucho menos jefa de nada. Pero yo no me engañaba. Sabía bien quién había metido mano en cada diagrama, quién había redactado cada sección técnica de las últimas 47 solicitudes de patente que mantenían con vida a esa empresa. Nadie me aplaudía, nadie me citaba, nadie me incluía en las notas de prensa. Me mandaban correos con ¿puedes encargarte tú? O haz que esto suene más científico, o lo de siempre, Carla. Y yo lo hacía. No porque fuera tonta, sino porque era mía. Toda esa tecnología era, aunque a medias, mía. Y tenía cómo probarlo. Klaus era el nuevo VP desde hacía un año. Había llegado con la sonrisa de LinkedIn y el acento de MBA en Suiza, hablando de limpieza de procesos y valor de marca para la venta. Traducido, quería borrar a toda persona que no cupiera en su PowerPoint. Y yo, una mexicana sin título universitario formal en Alemania, era una mancha fea en su slide blanco y corporativo. Al principio, intentó ser amable. Me trajo un café un día. Me dijo que admiraba mi dedicación silenciosa. Luego, llegó el primer cambio en los organigramas. Mi nombre desapareció. El segundo fue en las presentaciones a socios. Equipo técnico liderado por Peter y Janine, decía. Yo estaba sentada 2 sillas al lado, pero como no tenía bata blanca, parecía que no respiraba. Lo anoté todo. Cada modificación, cada exclusión, cada frase en la que me bajaban de nivel sin decírmelo. En mi cuaderno negro, el que nunca salía de mi escritorio, el que nadie se atrevía a revisar porque sabían que era como abrir una caja negra del avión justo antes del accidente, ahí estaban las fechas, los correos impresos, los borradores originales con mis iniciales, los formularios de invención con mi firma y la del antiguo CTO. Una vez, Janine, la única que tenía el coraje de decírmelo, me dijo en voz baja: ¿te diste cuenta que en la última demo usaron tu interfaz pero dijeron que era de Sebastián? Le respondí sin dejar de escribir. Sí, ya está anotado. Y lo estaba. Todo estaba anotado. No porque quisiera vengarme, todavía no. Era porque cuando uno nace invisible, aprende que lo único que tiene es el registro. Y el registro es lo que convierte la memoria en bala. Klaus pensaba que yo no hablaba porque tenía miedo. Lo que no sabía era que yo no hablaba porque estaba escuchando. Y porque cada día que él me ignoraba, aumentaba mi archivo. Ah, y por cierto, si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal y deja tu me gusta. El 97% de quienes escuchan estas historias no están suscritos y eso de verdad nos ayuda a seguir contándolas. Volviendo a Klaus. En la última junta de dirección, cuando vino el equipo de Stuttgart a revisar avances antes del proceso de venta, me tocó preparar las presentaciones. Carla, elimina toda mención personal, que se vea institucional. Traducción. Borra tu nombre, tu trabajo, tu historia. Lo hice, tal como me lo pidió.
pero me guardé los originales, firmados, registrados, sellados. Porque Klaus había olvidado una cosa. Syndralogic podía parecer alemana, pero muchas de sus patentes tenían apellido latino. El asunto del correo era casi ridículo. Optimización visual para procesos de adquisición. Klaus había aprendido rápido a disfrazar las guillotinas con palabras bonitas. El cuerpo del mensaje era aún peor. Cambios de imagen, homogeneización de presentaciones, eliminación de ruido informativo y ajustes de autoría para facilitar la claridad del portafolio. En otras palabras, iban a borrar nombres. Mi nombre. Me lo leí 3 veces. Ni una sola mención a quienes quedaban fuera. Solo la consigna. A partir de esta semana, solo los responsables, oficialmente listados en el organigrama técnico, serán citados en los documentos de venta. Era una ejecución, pero con PowerPoint. En la oficina contigua, Peter y Janine discutían sobre cómo ajustar una gráfica de implementación. El algoritmo central, mi algoritmo, ya aparecía como desarrollado por el equipo técnico 2021-2023. Supuse que yo era parte del ruido informativo. Esa tarde, Klaus entró a la sala donde yo revisaba una tabla de eficiencia térmica y sin siquiera mirar el monitor dijo: «Carla, necesito que actualices la sección 4 del deck de inversores. Hay que quitar los nombres de contribuyentes no esenciales». Hizo una pausa, sin vergüenza. «No es nada personal. Solo eres apoyo administrativo». ¿Saben qué fue lo peor? Que no lo dijo con crueldad. Lo dijo como si me hiciera un favor. Como si por fin pusiera las cosas en su lugar. Como si un apellido extranjero como el mío no tuviera espacio en el código fuente de lo vendible. Asentí. Le dije que sí, que por supuesto, que en 1 hora lo tendría listo. Y lo hice. Pero antes de borrar nada, guardé una copia, comprimida, encriptada, enviada a mí misma con fecha, metadatos y la firma digital de la última versión en la que aún figuraba. Luego abrí la nueva plantilla, donde decía Framework 2017, Carla Moreno and C.T. Wiegand. Cambié a Framework desarrollado por equipo de innovación. Reemplacé referencias, edité pies de página, ajusté fechas. Me volví oficialmente inexistente. Pero lo que Klaus nunca supo, lo que ninguno de ellos sabía, es que, a los 19 años, en Guadalajara, mi padre me hizo un favor. Era abogado de patentes, el tipo de hombre que no dejaba pasar una cláusula sin revisarla 10 veces. Cuando le conté que me venía a Alemania como parte de un programa de intercambio técnico, me regaló algo más que una bendición. Me puso en contacto con un colega suyo en la EUIPO. Desde entonces, cada innovación donde yo metía mano, cada diseño, cada sugerencia que se transformaba en funcionalidad, pasaba primero por mi correo, luego por un formulario, luego por una firma. El abogado revisaba y presentaba la documentación. Me convertí, sin que nadie lo supiera, en coinventora registrada en todo lo que valía la pena dentro de Syndralogic. No aparecía en los organigramas, pero sí en el sistema de patentes europeo. No tenía títulos colgados en la pared, pero tenía códigos de solicitud con mi inicial. Por eso, cuando Klaus me borró, sonreí apenas. No por orgullo, ni por resistencia heroica, sino porque entendí algo. La venta iba a ocurrir. Él quería pulir la marca para mostrarla limpia, sin extranjeras, sin nombres ruidosos, sin mujeres con cuadernos negros. Pero la tinta ya estaba seca, y cuando llegara el momento de firmar, algo no iba a cuadrar. Así que sí, borré mi nombre de las diapositivas, ajusté los créditos, incluso eliminé mis iniciales de los documentos de registro interno. Les dejé la superficie brillante y lisa, pero cada capa que ocultaron tenía una huella debajo.
Ese fin de semana revisé mi carpeta de respaldo. 47 registros, todos con número de patente, fecha y mi nombre legal completo. Carla Moreno Salinas. Todo legal, todo sellado. Perfecto, pensé. Sigamos jugando. La mañana que llegaron los gringos, parecía que Zindralogic se había disfrazado de empresa millonaria, plantas nuevas en recepción, pasteles de cartón en la cafetería y todos los jefes con camisas tan almidonadas que si pestañeaban, se quebraban. Yo, como siempre, a las 6:42 a.m. ya estaba frente a mi escritorio, verificando que los resúmenes técnicos tuvieran el formato correcto y que las versiones en inglés coincidieran con las traducciones del alemán original. A las 7:10, Klaus pasó por mi lado sin saludar. Moreno, prepara bandeja de café para 6, que no falten servilletas. Y asegúrate de que la impresora del pasillo no vuelva a atascarse como el viernes. Ni un gracias, ni una mirada. Y ahí supe que no me dejarían entrar. No solo a la sala de reuniones, tampoco al relato. Me habían convertido en parte del mobiliario. La mujer de las tazas, la que aparece cuando falta toner. Durante las siguientes horas, vi pasar al comité de adquisición de la firma estadounidense. 5 personas, trajes oscuros, inglés pausado, sonrisa de «estamos para construir». 2 abogados, una directora de propiedad intelectual, un técnico de procesos y una mujer joven, tal vez unos 28, con ojos de analista y una carpeta roja que nunca soltaba. Yo preparé todo. Café, agua, carpetas impresas. Incluso una copia adicional de los documentos de prioridad tecnológica, por si alguien pregunta por los autores, dije mientras las dejaba sobre la mesa. Nadie me respondió, pero la carpeta roja sí. La joven, me enteraría después que se llamaba Lily Chen, hojeaba con atención los informes de eficiencia y se detuvo más de una vez en los pies de página. Entrecerraba los ojos como si algo no cuadrara. En un momento, apuntó con el dedo sobre un archivo llamado Thermal Adaptive with Ink CMS y murmuró algo en inglés a su colega. This name again, Carla M. It's in like 5 of these. A los 20 minutos, mientras yo limpiaba las tazas, se acercó con voz amable. Disculpe, ¿usted es la Carla que aparece en varios resúmenes técnicos? La taza que tenía en la mano estuvo a punto de caer. Pero no lo hice, no todavía. Le sonreí con toda la calma que da haber sido borrada y seguir viva. Depende, respondí. ¿En qué documentos? Ella parpadeó. Este. Abrió la carpeta y señaló otros más. Hay referencias técnicas, fórmulas firmadas con las iniciales CMS y registros de modificaciones asociados a un usuario, Carla.Morenoa. No terminó. Algo en su expresión cambió. No era sospecha, era reconocimiento. ¿Tiene usted un rol técnico en el equipo? Miré a Klaus, al fondo del pasillo, hablando en inglés con la directora ejecutiva de adquisición como si hubiera construido la empresa ladrillo por ladrillo. Luego volví a mirar a Lily. No oficialmente. Yo solo sirvo café y me aseguro de que la impresora funcione. Lily asintió, pero no se tragó la mentira. Volvió a su asiento, pero antes de sentarse me lanzó una última mirada. No de condescendencia, de duda. De esas dudas que empiezan como un ruido lejano y luego revientan en la sala de juntas. Yo regresé a mi escritorio y abrí mi cuaderno. Anoté la hora, la pregunta, el nombre, Lily Chen, y el documento que había señalado. Luego abrí mi respaldo personal. Revisé los archivos. Thermal Adaptive Red 5 CMS tenía mi firma digital, mi número de registro y un formulario de coinvención archivado en la EUIPO. Completamente legal. Nadie en la empresa lo sabía. Nadie excepto yo. Y ahora, quizás, Lily. Afuera, la reunión seguía. Klaus hablaba de liderazgo compartido
y estructura técnica consolidada. Yo lo escuchaba sin escucharlo, porque en ese momento entendí que la grieta ya estaba abierta y que no la había abierto yo, la había abierto una pregunta, una abogada, una carpeta roja y un nombre que nunca debió haber sido borrado. La palabra anomalía empezó a circular por los pasillos en alemán y en inglés con la misma urgencia. Al principio era un murmullo, algo técnico, algo que seguro se resolvería con un par de correos y una tabla de Excel. Pero, cuando el equipo de due diligence conectó su laptop a la red interna y empezó a cruzar los datos de propiedad intelectual con el registro oficial de personal, la grieta se volvió cráter. Tenemos 47 patentes activas en revisión, dijo uno de los abogados, un tal Marcus Steinberg, voz grave, tono clínico. En todas aparece como coinventora una C. Moreno. Pero no hay contrato de cesión firmado, ni ficha de salario, ni rastro en el organigrama de ingeniería. El silencio fue quirúrgico. Klaus se acomodó la corbata, sudando de forma visible por primera vez. Eso deben ser errores administrativos, quizá un nombre duplicado. ¿Quién no tiene un Moreno en su base de datos hoy día, no? Nadie se rió, ni siquiera él. Lily Chen lo miraba como si ya supiera que lo habían pillado. El equipo pidió entonces algo concreto. Queremos ver las fichas de invención originales, firmadas, con fecha, código de desarrollo y confirmación de autoría. Klaus, ya en modo supervivencia, giró hacia recursos humanos. ¿Pueden traer los formularios, por favor? Todos los de los últimos 5 años. Los de RR. HH. Se miraron, como si alguien les hubiera preguntado por el Santo Grial. Una gerente murmuró que revisarían las carpetas físicas. Otra mencionó que varios documentos viejos habían sido archivados fuera del sistema digital por falta de relevancia operativa. Yo estaba en la sala de al lado. No me hablaban, claro, pero tampoco me pidieron salir. Y eso fue un error. Me levanté. Caminé con la serenidad de quien ya escribió el final del cuento. Abrí mi archivador personal, tercera gaveta, atrás del diccionario técnico de 2010, y saqué una carpeta azul con etiquetas de colores. Cada ficha de invención estaba ahí, en orden. Con mi firma, la del antiguo CTO y, en varios casos, la del director legal de hace 8 años. Las hojas estaban limpias, las fechas eran perfectas. Cada documento tenía mi nombre completo, código de proyecto y la famosa casilla de transferencia de derechos, sin marcar, porque nunca cedí nada, porque nadie me pidió que lo hiciera, porque Klaus, en su apuro por borrar, se había olvidado de firmar el pasado. Toqué la puerta de la sala de reuniones. «Disculpen, tal vez esto sea útil», dije, extendiendo la carpeta azul con 47 fichas completas. Lily fue la que la tomó. No dijo nada. Solo comenzó a revisar, una por una. Después de la quinta, levantó la vista hacia Klaus. «Esto es extremadamente grave». Marcus la respaldó. «Si no hay transferencia legal de propiedad intelectual, el comprador no puede asegurar control sobre estas invenciones, y eso pone en riesgo toda la operación». Klaus se desplomó en su silla. Literalmente. Perdió el aire por un segundo. «Son detalles técnicos. Podemos corregirlos». «No son detalles», interrumpió Marcus. «Son propiedad». Nadie mencionó mi nombre. Pero ya no era necesario. La carpeta lo decía todo. Me senté en la sala contigua, tomé un sorbo de café y observé. A veces, el poder no está en gritar tu verdad, está en archivarla tan bien que cuando alguien intente borrarte, tenga que enfrentarse al hecho de que ya estás grabada en tinta legal. Lo que más me gustó no fue verlos asustados, fue verlos desorientados, porque no podían entender cómo una asistente administrativa tenía un historial técnico
más sólido que todo el equipo que habían puesto al frente, porque no sabían que los documentos también viven, que respiran, que esperan. Y ese día, los míos respiraron por mí. Había estado en muchas reuniones incómodas durante mis 14 años en Syndralogic, pero jamás había presenciado una que oliera tanto a derrumbe. La mesa de juntas estaba ocupada por 10 personas, pero nadie hablaba. La abogada principal del comprador, una mujer de acento americano y modales de bisturí, dejó caer sobre la mesa un documento impreso en papel grueso. Tenía marcadas con resaltador amarillo decenas de líneas, pero solo una frase importaba. «Hay 47 patentes clave», dijo, sin levantar la voz, pero haciendo que cada sílaba pesara como una acusación. Todas con el mismo nombre, Carla Moreno. No miró a nadie en particular, pero todos sabían a quién estaba mirando. Yo estaba sentada al fondo, junto al perchero. Técnicamente, ni siquiera debía estar en la sala, pero una de las asistentes de Lily me había dicho que el equipo legal quería que estuviera disponible. Y allí estaba, inmóvil, con las manos cruzadas sobre el cuaderno, y una carpeta idéntica a la azul de la reunión anterior, solo que esta vez con separadores rojos. Klaus se encorvó como si el aire le hubiera cambiado de presión. El CEO alemán, un hombre normalmente imperturbable, tenía el rostro tan blanco como la camisa que llevaba debajo del traje. Nadie dijo nada. El comprador, el verdadero, un danés con voz suave y una reputación de tiburón educado, fue quien rompió el silencio. ¿Y dice que era solo apoyo? Klaus intentó tragar saliva. Tocó su tablet como si buscara un archivo que lo salvara de sí mismo. Hubo contribuciones colaborativas, documentación de respaldo, nada esencial. La abogada no se movió. Solo deslizó una copia del contrato de adquisición hacia él. La cláusula 9.2 requiere la transferencia plena de toda propiedad intelectual crítica, sin conflicto de autoría ni cesión pendiente. Sin esto, la venta no puede proceder. Yo mantuve la mirada baja, no por vergüenza, sino porque sabía que cada palabra dicha en esa sala era como ver caer un dominó que yo había alineado durante años, cada ficha con mi firma, cada código con mi nombre. La abogada abrió la carpeta que yo había entregado, mostró una hoja con 3 firmas, la mía, la del antiguo CTO y el sello de entrada en la EUIPO. Aquí está la invención, modulador termodinámico asimétrico. Carla Moreno, coinventora. No hay cesión, no hay contrato de transferencia. Sacó otra hoja. Sistema de optimización de interfaz adaptativa. Carla Moreno, coinventora. Y así, una tras otra. Las 47. Cada firma, un detonador. El comprador se giró hacia el CEO alemán. ¿Y ustedes sabían esto? Silencio. Klaus intentó hablar. Lo estamos investigando. Puede tratarse de coincidencias. Lily lo interrumpió por primera vez en toda la reunión. ¿Coincidencias? Porque he encontrado su dirección de correo electrónico asociada al diseño, la documentación técnica, los commits de código y los tickets de desarrollo en Jira. Todo con timestamps, todos anteriores a los créditos que ustedes han puesto en la presentación. La abogada añadió: esto no es una omisión, es una ocultación, y si esto llega a ser parte de una auditoría posterior, la adquisición no solo se cancela, podría haber consecuencias legales. Yo seguía sin hablar, porque ya no era necesario. La diferencia entre estar presente y tener presencia. Pensé. A veces no hay que alzar la voz, solo firmar con tinta que no se borra. Y ese día, mi nombre fue más ruidoso que cualquier discurso que Klaus hubiera ensayado frente al espejo. La notificación llegó a las 6:17 de la mañana. Asunto:
Reunión técnica extraordinaria con equipo de adquisición. Confidencial. Firmado por la abogada principal del comprador. Ni Klaus, ni ningún representante de la dirección interna estaban en copia. Solo yo. El cuerpo del mensaje era breve. Por favor, preséntese a las 9:00 am en la sala 4B. Lleve toda la documentación de respaldo que considere pertinente. Esta conversación será clave para el avance del proceso. Lo leí 2 veces. Cerré el correo. Fui por un café. Y volví a abrirlo, solo para asegurarme de que no lo había imaginado. Llegué puntual, sin maquillaje, sin tacones, sin intenciones de aparentar algo que no era. Mi carpeta azul en una mano, el cuaderno negro en la otra. La recepcionista intentó anunciarme, pero apenas dije mi nombre, la puerta se abrió desde dentro. Lily Chen me recibió. Detrás de ella, la abogada estadounidense, ahora con una expresión menos quirúrgica y más concentrada, me extendió la mano. Gracias por venir, señora Moreno. Esta reunión es completamente confidencial. Solo queremos escuchar su versión, sin interrupciones. Asentí. Me senté. Abrí la carpeta. Lo primero que puse sobre la mesa fue un correo impreso de 2017, donde Klaus, entonces solo jefe de procesos, me pedía modificar los cálculos de flujo térmico y hacer que el documento suene más técnico, a tu estilo, Carla. Luego saqué un archivo con los logs de commits de código de 2018, donde mis contribuciones aparecían con firma digital. Luego llegaron las notas manuscritas con diagramas, las versiones impresas de prototipos, los registros enviados al abogado de mi padre, las solicitudes de coinvención firmadas y selladas. Todo en orden cronológico. Todo con fecha, firma y respaldo legal. Nadie habló durante al menos 3 minutos. Ni siquiera respiraban fuerte. Solo pasaban hoja tras hoja, como quien desentierra un esqueleto perfectamente conservado. Cuando terminé, cerré la carpeta. No dije nada más. La abogada principal me miró. Tenía las manos entrelazadas sobre la mesa y un aire que combinaba respeto con cálculo. Señora Moreno, sus contribuciones no solo son legítimas, son fundamentales. Es evidente que ha sostenido gran parte del desarrollo técnico sin recibir el reconocimiento debido. Pausa. Estamos estableciendo una nueva filial europea para absorber la transición post-adquisición y necesitamos a alguien que lidere la transferencia técnica. Otra pausa. ¿Aceptaría ese rol? La sala estaba bañada en una quietud extraña. No era tensión, era respeto, silencio que pesa distinto. La tentación de decir que sí al instante fue fuerte, pero no nací para aceptar limosnas tardías, así que lo dije como debía decirlo. «¿Aceptaría?», respondí, sin alterar el tono. «Si todo queda por escrito, y si cada patente en la que trabajé, cada proceso que documenté y cada sistema que diseñé lleva mi nombre donde corresponde». La abogada sonrió, por primera vez en toda la semana. Eso es lo que esperábamos escuchar. No hubo abrazos, ni aplausos, ni celebraciones falsas, solo acuerdos, y carpetas, y papeles. Como debe ser, salí de la sala sin mirar atrás, porque no hacía falta. Klaus me había negado un título, una mención, un lugar, y ahora, desde afuera, lo único que necesitaban para que el trato continuara era a mí. Klaus llegó con el rostro descompuesto, camisa sin planchar y aliento a urgencia. La reunión ya había comenzado cuando empujó la puerta de la sala 3C como si aún tuviera permiso para hacerlo. No lo tenía. El comprador había especificado que esa fase del proceso era cerrada a personal no esencial. Klaus no figuraba en la lista, pero como siempre, creyó que bastaba con su cargo para no necesitar invitación. «Disculpen», dijo con una sonrisa que intentaba ser cordial, pero se quebraba en las comisuras.
Solo quiero aclarar algunas confusiones que, entiendo, se han generado respecto a la señorita Moreno. Todos se quedaron en silencio. Él siguió hablando como si una avalancha no se lo fuera a tragar en cualquier momento. Carla es una excelente colaboradora, muy comprometida, sin duda. Pero su participación siempre fue de apoyo. Lo técnico lo desarrollaron los ingenieros formales. Lo demás, bueno, fue simbólico. Simbólico. La palabra rebotó como una piedra en un ataúd. El abogado principal del comprador ni siquiera levantó la vista del dossier que tenía frente a él. Sin reconocimiento de autoría, no hay trato. Y sin trato, habrá auditoría. No fue una amenaza. Fue una declaración contable. Klaus palideció. Estamos dispuestos a regularizar, claro. Si hay documentación que lo justifique, podríamos renegociar términos internos. La abogada estadounidense levantó una ceja. ¿Internos? Señor Ruder, la propiedad intelectual registrada no es un tema interno, es legal. Su empresa intentó vender como activos propios lo que no tenía derecho a vender. Y si persisten en esa línea, la operación no solo se cancela, se convierte en litigio. El CEO alemán se levantó de su asiento, caminó lento, muy lento, hasta quedar junto a Klaus. Lo miró con una calma que era más peligrosa que cualquier grito. Cometiste el error más caro de esta empresa, le susurró, sin mover un músculo del rostro. Intentaste borrar el nombre equivocado. Y ahora todos lo están leyendo. Yo no hablé, no sonreí, no me moví, solo miré. Klaus retrocedió un paso. Ya no tenía ni la voz ni el rango, ni siquiera una silla. El comprador retomó la reunión como si él nunca hubiese entrado. Continuemos, con Carla Moreno como firmante principal de la transferencia técnica. Todos de acuerdo. Asintieron uno por uno, con una formalidad que no dejaba lugar para dudas. En ese instante lo entendí sin que nadie lo dijera. El poder había regresado a su origen, no a un título inflado, no a un despacho de esquina, sino al nombre correcto, escrito donde debía estar desde el principio, en la parte inferior de cada plano, de cada código, de cada hoja técnica. Y ese nombre era el mío. La renegociación tomó 2 días, pero el acuerdo final se redactó en apenas 1 hora. No porque fuera fácil, sino porque cuando las pruebas son tan limpias, tan sólidas, tan cronológicamente ordenadas, nadie discute. Solo firma. El nuevo documento incluyó mi nombre en cada uno de los registros clave. No como nota a pie de página. Como firmante. Como coinventora. Como responsable de transferencia tecnológica. La cláusula 9.2 fue modificada para especificar que toda transmisión de propiedad intelectual pasaría a través de mi firma directa. Sin mí no habría tecnología. Sin mi trazo legal no había trato. Así de simple. El CEO alemán aprobó los cambios sin discutir. Ni siquiera levantó la vista cuando le pasaron la carpeta. Estaba más ocupado redactando una carta que se leería minutos después en la intranet corporativa. Klaus, por su parte, no fue visto en todo ese día. Ni el siguiente. Ni el siguiente. Solo llegó un correo escueto a mediodía. Informamos que Klaus Rüder ha decidido dejar su cargo con efecto inmediato para explorar nuevas oportunidades profesionales. Le agradecemos sus aportes. Sin foto, sin despedida, sin rastro. Yo volví a mi escritorio como si fuera un día más. Guardé la copia firmada del acuerdo en mi carpeta azul. Cerré mi cuaderno negro, por primera vez en años. Abrí la última página y escribí, con letra pausada. El silencio también deja huella. Lo metí en un archivador de acero. Lo aseguré con llave. Luego borré todos los accesos externos de mi antiguo correo. Cambié las contraseñas y respiré.
Una semana después, llegó el comunicado interno. Asunto: nuevo nombramiento. Filial europea. Nos complace anunciar que la ingeniera Carla Moreno asumirá el cargo de jefa de transferencia técnica para nuestra nueva unidad operativa en la UE. Su experiencia acumulada y conocimiento de los sistemas fundamentales serán clave para la próxima etapa de desarrollo de la compañía. No hubo aplausos, ni brindis, ni posts en LinkedIn, solo una notificación leída por 200 empleados y comentada en voz baja por unos pocos valientes. Algunos me escribieron en privado, otros fingieron no haberlo visto. Me dio igual. Yo no quería fama, quería exactitud. Durante años fui la sombra que resolvía lo técnico mientras me llamaban apoyo. Ahora, el futuro de toda la transición tecnológica pasaba por mis manos. Sin mí, los flujos de datos no se movían. Sin mi firma, las patentes no cruzaban fronteras. Sin mi código, los prototipos eran solo ideas sin cimiento. No me promovieron, me reconocieron, que no es lo mismo. Y eso, para alguien como yo, latina, mujer, sin título formal, con un cuaderno lleno de pruebas, valía más que cualquier título de cartón. Syndralogic no me regaló nada, me lo debían. Y por fin, lo firmaron. La sala estaba vestida para la historia. Mesas largas, madera recién lustrada, botellas de agua perfectamente alineadas, contratos impresos en papel grueso con logotipos combinados de ambas compañías. A cada lado, los equipos legales, técnicos y ejecutivos de Syndralogic y de la firma compradora. 10 sillas ocupadas, 9 hombres, una mujer, yo. La tensión no se sentía, se escuchaba, en la respiración contenida, en los dedos que tamborileaban sin ritmo, en las miradas que evitaban tocar ciertos ojos. Nadie mencionaba su nombre, pero Klaus estaba ahí. Sentado en una esquina, invitado por protocolo, presente por obligación. No tenía carpeta, ni computadora, ni voz. El abogado principal del comprador tomó el último documento. Lo sostuvo como si pesara más que todo el proceso que habíamos vivido. Lo repasó una vez más y luego habló, sin levantar la voz, pero con una claridad que rompió el aire. 47 patentes clave, todas con el mismo nombre. Pausa. Carla Moreno. Giró la vista hacia Klaus, luego hacia mí. ¿De verdad pretendían vendernos una empresa que prácticamente era suya? Nadie respondió. No era una pregunta. Klaus bajó la cabeza. No por resignación, por rendición. Yo extendí la mano. Tomé el bolígrafo. Firmé donde me correspondía, con pulso firme, sin temblar. Cada letra fue una piedra puesta en su sitio. Cada trazo, una reconstrucción de lo que me habían quitado. Cuando terminé, levanté la mirada. No hacia el abogado, ni hacia Klaus. Miré al centro de la mesa, a los documentos sellados, a todo lo que tardaron 14 años en aceptar. Y dije, en voz baja, sin rabia, sin euforia, sin disculpas. Siempre fui apoyo, pero de lo que realmente pesaba. Nadie respondió, nadie se atrevió. La tinta de mi firma brillaba aún bajo la lámpara de la sala. Era un destello pequeño, casi imperceptible, pero más visible que cualquier puesto que me habían negado, más duradero que cualquier slide donde me habían borrado. Ese brillo era la forma más silenciosa de justicia y también la más poderosa.